Bueno, shalom, shalom, queridas hermanas, buenos días. Yo tengo hoy el privilegio, ¿verdad?, de estar con ustedes dirigiendo hoy las oraciones. Le pido al Padre que sea Él que se glorifique, porque nada de lo que nosotros hacemos realmente es nuestro. Es Él el que coloca todas las cosas, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces yo, como les comentaba hace un rato, el estudio, no estudió, la reflexión que iba a traer era sobre la oración y la intercesión. Pero anoche él puso en mi corazón que trajera esta reflexión. La reflexión se llama Los dones del Espíritu Santo y los sentidos espirituales. Entonces, de acuerdo a la concordancia Strong, dones tiene dos palabras. Una, carisma, que traduce como don, dádiva, un don de gracia, un don que se da gratuitamente. Y la otra palabra es en hebreo, se llama mataná, y es la 4979. Y mataná en realidad traduce ofrendas, don, dones, un presente, un regalo, una ofrenda de sacrificio, también es una mataná. También encontré la palabra donar, del latín donare, que significa dar o traspasar a una persona de una a otra el dominio que tiene sobre alguna cosa. Por ejemplo, puede ser un bien, más bien sería ceder, dar, regalar, traspasar o tomar. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo los dones espirituales están muy relacionados con los sentidos espirituales. Sé que muchos de ustedes ya han escuchado estudios sobre los dones que el Eterno en su misericordia nos ha regalado a cada uno de nosotros con un propósito definido, hermanas, un propósito que encontraremos en las Escrituras. Y hemos aprendido que los dones, tal como aparecen a través del Espíritu, el Rúa del Eterno, proveía facultades sobrenaturales a aquellos hombres y mujeres que el Eterno separaba y equipaba para una determinada labor. Entonces existen tres fuentes en la Escritura que nos hablan de los dones. Y es en base a ellas que nosotros vamos a estar haciendo y mirando esta reflexión. La primera es Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Y Primera de Pedro 4, del 10 al 11. También podemos encontrarlo en Efesios capítulo 4, del 7 al 13. Y ellas nos ayudarán a ver el diseño del Eterno en relación con sus dones. En Filipenses capítulo 2 encontramos una exhortación que les quiero compartir antes de que entremos en el tema. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerán como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Yeshua yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Entonces, antes de examinar los dones espirituales, vamos a ver dos palabras griegas que se usan para describir los dones del Espíritu. Una es neumática,
y se refiere a su origen. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Neuma de Dios, y carismata, que hace referencia al hecho de que los dones se otorgan como un acto de la gracia del Eterno. Los dones espirituales se conceden por gracia y no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, se otorgan conforme a la elección soberana del Eterno. Y hay varias palabras en el griego que nos dan la definición de lo que es un don del Eterno. No las sé pronunciar, pero la voy a tratar de poner en el grupo para que ustedes la puedan ver. Una de ellas dice seupaya, dar, donar, supa, regalo, dado. Estoy tratando porque no sé hablar griego. Seupa, gratis, sapik, gracia, bondad, misericordia, benevolencia, hallar favor, euxaploto, agradecido, gracias, sapiopua, dádiva, regalo. Entonces, viendo lo que significan todos estos términos, se nos puede hacer un poco más fácil ver que realmente lo que la palabra, la escritura nos está diciendo acerca del don. Así que un don es una dádiva, es un regalo, es un presente. El don no es un poder por sí solo, es solo algo que el Eterno nos da para que operemos en la forma que Él quiere. Todo lo que poseemos espiritualmente hablando son dones del Eterno, son dádivas de Él, son cosas que Él nos da gratuitamente. Entonces, los dones son dados por el Padre a través del Espíritu Santo, su Espíritu, su Ruach HaKodesh. Por lo tanto, los dones son parte de la nueva vida que se nos concede en Mashiach y podrían ser totalmente diferentes de nuestras capacidades o anhelos antes de que nosotros vengamos a los caminos del Eterno. Entonces, Primera de Corintios 12, del 4 al 7 explica. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los creyentes podrían diferir en sus dones espirituales, pero todos los dones espirituales están destinados a ser utilizados para la edificación del cuerpo de Mashiach y para la gloria del Eterno. Entonces, una de las primeras cosas que se aclara en estos pasajes, les pido por favor, estamos grabando, si pudieran cerrar sus micrófonos, por favor, para que no se haga eco. Les pido por favor, tratemos de mantener los micrófonos cerrados. Luego vamos a tener oportunidad de compartir todos juntos. Amén. Entonces, les decía que una de las primeras cosas que se aclaran en estos pasajes, estos versículos que acabamos de leer, es que la diversidad de los dones son muchas, son varias. Entonces, Pablo nos habla sobre los dones espirituales en Romanos capítulo 12 y él incluye diferentes dones de los que se encuentran en Primera de Corintios 12. Pedro también habló de los dones espirituales en Primera de Pedro capítulo 4, versículos de 10 al 11. Entonces, aunque Pedro no entró en tanto detalle como Pablo, también los menciona. Entonces, entre los dones enumerados en la Biblia están la profecía, ministrar, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, enseñanza, exhortación, dar, gobernar, mostrar misericordia, hablar en lenguas e interpretar las lenguas. Entonces, cualquiera que sea el uso específico, cada don encaja con los otros dones y todos ellos obran juntos entre sí como las partes del cuerpo para hacer de ellos un conjunto funcional. Es por eso que nosotros nos llamamos
que somos parte del cuerpo de Yeshua. Entonces es importante también mencionar que los dones del Ruach HaKodesh no son talentos personales. Los talentos son naturales. Nosotros nacemos con ellos. Los dones son regalos del Padre que nos dan y son entregados a través de su Ruach. Los talentos son innatos. Los dones son del neonato. ¿Qué es algo innato? Innato es algo que no es aprendido y que pertenece a la naturaleza de un ser humano desde su nacimiento. ¿Y qué es algo neonato? Neonato es un recién nacido y el diccionario hace referencia a un bebé acabado de nacer. Para el creyente, esto viene a suceder cuando nacemos de nuevo. Es allí, luego de la inmersión en el nombre de Yeshua, que se activan los dones. Marley, pero ¿dónde podemos confirmar eso? Bueno, podemos ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39, y podemos verlo. No lo había mencionado, ¿verdad?, en la reflexión, pero vamos a verlo, porque me gustaría que esto ustedes lo puedan escuchar y tenerlo en su corazón, porque nosotros fuimos enseñados de otra manera y es importante que nosotros podamos analizar las cosas en el contexto bíblico. Hechos capítulo 2, 38 al 39 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y ustedes saben que una vez estuvimos lejos, pero ya no más. A través de Yeshua, nosotros hemos sido acercados, pero ¿a qué? A los pactos, a las promesas. Fuimos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, los dones están enumerados en las siguientes partes. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice, de manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la emuná, la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace obras de caridad, con alegría. Entonces, al hacer un estudio completo de los dones espirituales, uno debe intentar cuantificar y definir los dones. Romanos 12 enumera al menos 7 dones y Primera de Corintios 12 enumera 9. Y hay cierta coincidencia en estas listas y ciertamente hay indicaciones de que hay más dones de los que se detallan. Así que vamos a hacer una breve revisión de los dones espirituales. ¿Cuántos dones entonces espirituales hay? Bueno, según lo que estamos viendo, hay dones de milagros, apostolado, lenguas, interpretación de las lenguas, don de milagro, sanidad, dones de capacitación o enseñanza, fe, discernimiento, sabiduría, conocimiento, dones de trabajo en equipo, dentro de los que está el evangelismo, la profecía, la enseñanza, la exhortación, el pastoreo, el servicio, mostrar misericordia, o sea, este es consolando a los necesitados, dar, administración. En Primera de Pedro 4, del 9 al 11, Pedro nos da dos grupos de dones de trabajo en equipo. Él habla de dones relacionados con el hablar. El que tiene el don del habla, como por ejemplo los evangelistas, los profetas, los maestros, los exhortadores, los pastores, dones relacionados con ministrar o dones de apoyo. Las personas con estos dones emulan a Yeshua en que él vino no a ser servido, sino a servir. Y la escritura dice
que se nos otorgan los dones espirituales con un propósito. En Romanos 12:8 se nos dice que usemos los diversos dones según el carácter del Eterno y su voluntad revelada con liberalidad, con solicitud, con alegría. En Primera de Corintios 12:24 al 25 se nos dice que el Eterno ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por ejemplo, el dedo del pie puede ser pequeño, la cabeza puede ser más grande, pero si nos falta un dedo del pie, no vamos a poder caminar, perdemos el equilibrio. Si nuestra cabeza no está funcionando bien, tampoco vamos a poder caminar. ¿Por qué? Porque vamos a estar desbalanceados. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada parte del cuerpo, no importa si es pequeña o es grande, es importante y el cuerpo no puede funcionar si un miembro no está funcionando o falta. O sea, ¿cómo usar y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Eso lo podemos ver en Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Los dones espirituales son manifestaciones, como hemos venido viendo, específicas, son diversas y son sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Mashiach y la congregación, la Quejilá. Su congregación, que no es nuestra, es de Yeshua, para desarrollar nuestra función dentro de su cuerpo. Los dones del Espíritu Santo son impartidos para bendición dentro de su congregación. Entonces, la palabra del Eterno nos muestra y nos enseña claramente cuáles son estos dones. Los hemos estado mirando. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de los dones? Como nos enseña la Escritura, el don del Santo, o sea, esto viene del Eterno. Esto no es de nosotros. Y vimos en Hechos 2:38 que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es arrepentirnos y ser bautizados cada uno en el nombre de Yeshua, primeramente para perdón de pecados, y entonces dice la Escritura, recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Manly, pero ¿cómo es esto? Si en el campamento anterior nos bautizamos de una manera diferente y aún así se movían los dones, la misericordia del Eterno. Porque les voy a decir algo, yo soy muy temerosa de las manifestaciones del Espíritu y no podemos decir que no vimos sanidades porque sí la vimos. No podemos decir que no vimos liberación porque sí lo vimos. Pero eso es la misericordia y el milagro, porque también hemos aprendido que los milagros son para los incrédulos, porque nosotros los que caminamos en obediencia no tenemos que ir tras milagro. La Escritura dice claramente que los milagros nos siguen. Entonces, la Escritura también nos enseña que los dones del Ruach, del Espíritu Santo del Eterno, son entregados a su pueblo para el ministerio y la adoración al Eterno. También se nos enseña que no son apropiados por la fe, como sucede con la salvación. Es algo que el Eterno da voluntariamente. El don que quizá Él me puso a mí o me regaló a mí, quizá no es el mismo de la hermana, pero el don de la hermana y mi don se complementan para el buen funcionamiento de su congregación. Entonces, los dones son concedidos por el Padre en su soberanía absoluta y el Espíritu de santidad opera a través de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Mashiach. Por consecuencia, son para el ejercicio público y no privado, hermanos. Por eso se nos dice en Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para bendición, para edificación, para restauración. Entonces, la palabra nos enseña que los dones están repartidos en tres grupos, como ya vimos, pero vamos a resumir. Los dones de revelación, dentro de esto está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Los dones de poder,
está en la fe, pero no es una fe normal, es una fe que va más allá de todo entendimiento. Es una fe como la semilla de mostaza que describe la escritura, que dice que el que tenga fe como una semilla de mostaza puede incluso mover montañas, milagros y sanidades. Los dones de inspiración son la profecía, los diferentes géneros de lenguas, que dentro de eso hay dos categorías: las lenguas y otro don que la escritura habla como que son lenguas angelicales, que eso es solamente para uso privado. Y la interpretación de las lenguas, o sea, el que tiene don de lenguas debe pedirle al Eterno la interpretación. Entonces, los dones de revelación del Espíritu, la palabra de sabiduría, nos habla de la revelación sobrenatural a través del Espíritu de santidad de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad del Eterno. Este don revela los propósitos y las instrucciones del Eterno para los hombres, como por ejemplo, en Mateo 26:34, Yeshua dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Por este don, Yeshua le reveló a Pedro que él lo iba a negar. Entonces, el don de palabra de sabiduría se puede manifestar a través de la voz del Eterno, o sea, hablando el Eterno a través de la persona, mediante un sueño, una visión que puede ser cerrada o abierta, y a través de la profecía, como ya vimos. La palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Y este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al tiempo presente. Por ejemplo, cuando Yeshua en Juan capítulo 4, 16 al 18, le dice a la samaritana que ella había tenido 5 maridos y que con el que ella vivía en este momento, o sea, eran 6, tampoco era su esposo. Eso es palabra de ciencia. También, no sé si a usted le ha sucedido que en un momento usted puede estar orando por una persona y el Eterno le revela a usted situaciones de esa persona que es imposible que usted sepa, porque quizá usted ni siquiera conoce a la persona. Y aún conociendo a la persona, hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Qué pasó con Yeshua y la samaritana? Ella le respondió a Yeshua: no tengo marido. Y Yeshua le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la mujer le respondió: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, este es un claro ejemplo de el don de ciencia, la palabra de ciencia en operación. Discernimiento de espíritu, un don que cada uno de nosotros debemos clamar diariamente. Este don de discernimiento de espíritu nos da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus que están operando, ya sea en una persona, en nuestra casa, hermanos, y también en nuestras congregaciones, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual real que nos está rodeando. O sea, el apóstol Pablo discernió en el espíritu usando este don el origen y la naturaleza del espíritu que operaba en el Imás. ¿Recuerdan eso? En Hechos capítulo 13, del 9 al 10, dice así la escritura. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Ruach HaKodesh, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Este es el don de discernimiento de espíritus en ejercicio. También hay otro ejemplo en la escritura de una joven que era utilizada, ¿verdad? Y también se le dijo que el espíritu que estaba en ella no era bueno y se le liberó del espíritu, y entonces el dueño de la muchacha fue y reclamó por qué la habían liberado, porque él se lucraba de ella. Entonces, los dones de poder
del espíritu de santidad son el don de fe. Y hablé de eso hace un momento, pero quiero hablar un poco más sobre este don. Es muy importante hacer diferencia entre los tipos de fe. La fe que todo ser humano tiene por naturaleza es una. También la fe que el mundo tiene en otros dioses o ídolos. También es diferente la fe que nosotros ponemos en Yeshua que nos salva. También la fe que nosotros ponemos en las promesas del Eterno. Pero también está el don de fe. Y este es un don sobrenatural que viene a través del Espíritu de Santidad. Este don de fe es dado por el Eterno en forma sobrenatural por la operabilidad del Ruach. Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don es que vamos a ver la sobrenaturalidad del Eterno obrando de manera poderosa, ya sea en la vida de una persona, en el ministerio o sobre una situación que usted sabe que es imposible, que si no es la mano del Eterno que se mete allí, no va a poder ser. Entonces, Esteban, en Hechos capítulo 6, versículo 8, dice así la escritura: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, o sea, milagros entre el pueblo. Y algunas Biblias traducen que Esteban estaba lleno de la gracia y de poder, pero en el original, la palabra que se utiliza de gracia es emuná, en el griego pistis. Y sabemos que emuná es más allá que una fe fiel, es obediencia, es fidelidad. Entonces, lo que nos está enseñando aquí es que Esteban estaba lleno del don de fe, de emuná, de poder. Y era a través de ese don de fe que pudo hablar lo que habló y ver a Yeshua momentos antes de su muerte. Otro don es el don de hacer milagros a través del Espíritu. Mediante este don del Espíritu de santidad se muestra el poder sobrenatural de Dios en nosotros. Según Hechos 2:22, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Yeshua el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, de tres formas: con maravillas, con prodigios, con señales, las cuales traen consigo una certificación, o sea, el sello del Eterno está allí. Por ejemplo, Mateo 14:25, a la cuarta vigilia de la noche, que esto viene siendo a las 3, de 3 a 6 de la mañana de nuestro tiempo, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Un relato hermoso. Un milagro que rompe con todas las leyes naturales, leyes que fueron establecidas por el Eterno en la naturaleza. Otro ejemplo de esto es cuando Yeshua convirtió el agua en vino. Juan 2:9. Cuando el maestresala, perdón, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llama al esposo. Y ustedes saben que le dice: wow, maravilloso, dejaste lo mejor para el final. ¿Por qué? Porque en las bodas normalmente se servía el vino bueno, el costoso primero, y ya cuando la persona estaba un poquito atontada, ¿verdad? Por la alegría y el vino, se servía el más simple. Pero el maestresala le dice al novio: dejaste el mejor vino para el final. Y ese vino fue el que Yeshua convirtió de agua a vino. Entonces, los dones de sanidades. El don de sanidad tiene un propósito claro y específico, y es traer sanidad corporal y emocional. Y lo vemos repetidamente, este don manifestándose a través de los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Cuando leemos en nuestra Biblia, en 1 Corintios 12 al 9, que nos dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Encontramos dones que tienen pluralidad de nombre. Por eso podemos decir que son varios los dones de sanidades y no solo un don, como en el caso de los demás dones. Lo voy a repetir. 1 Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. O sea que a pesar de que pueden haber diversidad de dones de sanidad, como acabé de mencionar, sanidad física, sanidad espiritual, es otorgado por el mismo Espíritu. O sea, ¿cuál Espíritu? El Espíritu del Eterno. Entonces, un creyente que recibe la manifestación del Eterno en uno o más de estos dones puede ser usado por el Eterno en la sanidad de diversas enfermedades, pero no siempre quizás operando de la misma manera. Puede ser que un día usted solamente ore, la persona se sane, quizá otro día usted tenga que imponer las manos y la persona sí se sane, quizá un día tenga que usar las dos. Fíjese que Yeshua nunca, por ejemplo, sanaba al ciego, y tenemos varios ejemplos de eso en la escritura, de la misma manera. A eso es que me estoy refiriendo. Entonces, los dones de inspiración o expresión del Ruach HaKodesh son la profecía. Cuando estudiamos el don de la profecía, debemos distinguir claramente, hermanos, la diferencia entre el don propiamente dicho y el ministerio del profeta. En este tiempo, lo que vemos son personas operando en el don de profecía. En la escritura, esto está muy bien diferenciado con sus funciones y sus escenarios propios. No se debe confundir el don de profecía con los profetas del pacto, del antiguo pacto. Jamás, no debemos hacer eso. Este don de la profecía es dado a través del Espíritu y es nuevo en el sentido de que usted lo va a encontrar más manifestado en el pacto renovado. Lo que vemos en el antiguo pacto son profetas, o sea, una función, una vida. Ellos eran llamados por el Eterno mismo a ejercer una función. El don de profecía es distinto. No siempre la persona está operando en ese don, sino que en un momento específico ese don se manifiesta por el Espíritu Santo y la persona suelta una palabra, posiblemente sobrenatural. En una predicación, una persona puede estar hablando y la persona se le activa el don de la profecía. Entonces, solamente les doy ejemplos para que podamos ver la diferencia. Un profeta era una forma de vida, y de ellos tenemos muchos ejemplos. Eran llamados por el Eterno y establecidos por él. Entonces, cualquier persona puede poseer el don de profecía y ser usado por el Eterno, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con la función o el ministerio de profeta. Y les voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 21 del 8 al 11 dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, nos quedamos con él. Fíjense lo que pasó, que era el relato que les estaba diciendo. Este no es, luego les digo, este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces, ¿estamos viendo la diferencia? Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, pero no eran profetas. Y aquí se nos dice que sí vino a su casa desde Judea un profeta llamado Agabo y dio un mensaje de parte del Eterno. Entonces, ahí podemos ver la diferencia. Dios revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio de profeta que en el don.
Y el escritor de Hechos, o sea, Lucas, nos dice que ellas profetizaban, o sea, ellas podían profetizar por el don que tenían. Pero Agabo era un profeta, este era su ministerio. Y a través de este, el Eterno le hablaba al apóstol Pablo. Y es lo que sucede hoy día, que muchos están confundiendo el don de profecía con ser un profeta. Y hay algo más. Tenemos que tener cuidado con este don, porque también se puede confundir con brujería. Para que el don se manifieste, la persona tiene que estar alineada a la palabra. Beneficios del don. Para hablar a los hombres de manera sobrenatural, se profetiza para edificación, para exhortación y para consolación. Para edificar a la congregación, para exhortarlos, para animarlos, para alentarlos, para confortarlos, para dar consuelo, para que todos seamos enseñados, para convencer al inconverso y manifestar los secretos que hay en el corazón de la persona, como nos enseña Primera de Corintios 14, 21 al 25. En la ley, o sea, en la Torá está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Eterno. Así que las lenguas son por señal y no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está queriendo decir el Eterno aquí? Dice, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos. Estamos hablando hoy día en español. Nos alejamos del pacto. Dice el Eterno, aún así no me oirán. No está sucediendo hoy que llevamos el mensaje y las personas no escuchan. Entonces, cuando el Eterno le da a una persona el don de hablarle a la persona en su propio idioma, la persona, oh, se sorprende. Pero yo te conozco hace muchos años. Yo no sabía que tú hablabas ese idioma. Pero la profecía va más allá, porque la profecía, el Eterno, te muestra cosas de la vida de esa persona, de su pasado, y lo trae al presente. No para avergonzar a la persona, sino para traer a la persona, para que la persona pueda ver que no es quien le está hablando, el que le está hablando, sino el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todas las congregaciones se reúnen en un solo lugar y todos hablamos en un mismo idioma. Pero cuando este don se manifiesta, si hay alguien en la congregación que habla un idioma diferente, un griego, un italiano, un portugués, un norteamericano, y el don se manifiesta, la persona, sin haber ido a una escuela, va a hablarle a esa persona en su idioma natural, como sucedió en el aposento alto, que había judíos de diferentes partes de las regiones lejanas y los discípulos comenzaron a hablarles a ellos y a ministrarles y a llevarles el mensaje en el idioma original, o sea, no en el hebreo, sino en el idioma que se hablaba en la región donde ellos vivían. El apóstol Pablo nos enseña que el que profetiza es responsable por el uso del don y tiene control sobre sus usos y manifestaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos, el Señor te dice o el Señor me reveló. Hermanos, ojo ahí, que verdaderamente sea el Eterno hablando a través de nosotros y no nuestra carnalidad, porque aquí se nos está diciendo que somos responsables. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que dar cuentas. Y si no es el Eterno que está hablando, tremendo problema. También el apóstol exhorta a que todo sea hecho en orden. Por ejemplo, sabemos que aquí habemos muchos que tenemos el don de lenguas. Cuando las personas oran,
Si hay una hermana que está orando y se activa el don, los demás, aunque se active, o cerramos el micrófono y continuamos hablando en lenguas, pero no un desorden, no todos al mismo tiempo, porque entonces si el Eterno está tratando de dar un mensaje, todos hablando al mismo tiempo, no se va a poder entender. Y el que tenga la interpretación no va a poder recibir el mensaje correcto. Entonces, todo sea hecho en orden. Profetizar básicamente significa hablar por otro, o sea, dar un mensaje. ¿De quién? Del Padre. Y estos son dos dones que nosotros debemos pedir. Primero, hermanos, discernimiento de espíritu y corazón y el don de profecía. Ahora bien, vamos a hablar un poco del don de lenguas. Este don tiene dos variantes, como yo estaba hablando hace un momento. Primero, se diferencia en que contiene diversos géneros. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones y es público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para una vida de oración personal del creyente. ¿Cuáles son estas dos manifestaciones de este don? La habilidad de hablar en diferentes idiomas, idiomas que la persona no ha aprendido, sino que es una manifestación, un regalo dado por el Ruach HaKodesh para dar un mensaje a una persona o a un grupo de personas en particular. Ahora bien, la segunda manifestación es la habilidad de hablar en lenguas angelicales para edificación personal. Y este es un don que ha sido muy relajado y hasta falsificado por muchos hoy día. Pues se ha enseñado que cuando el creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo, esta es la señal que lo identifica y no es así. No todos vamos a recibir los mismos dones y lo acabamos de ver en la Escritura. Lo que identifica a un creyente bautizado en el Espíritu es la presencia de fruto en su vida, el fruto del Ruach HaKodesh. Entonces, definición del don para ir ya entrando más en lo que son los sentidos espirituales. Es una declaración sobrenatural por medio del espíritu de santidad en idiomas nunca aprendidos por el que habla, ni entendidas generalmente por la mente del que lo está hablando. Y aunque podemos ver en una traducción que se expresan dos palabras, diversos y géneros, en el griego aparece un solo término, que es genos, y esto significa familia, nación, linaje o raza. Entonces, la manifestación de este don es sobrenatural. O sea, la persona no puede fingirlo. Es algo que el Eterno nos regala a través de su espíritu. Y su propósito es divino. El Eterno nos habló del derramamiento del Rúa en su propio idioma a todos los que visitaban a Jerusalén en Hechos 2, del 4 al 12. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Cuando el Eterno estaba entregando la Torá. Ahí habían otras naciones. Ahí habían otras naciones, no eran solamente los judíos. Y dice los relatos rabínicos que cuando el Eterno hablaba, cada persona que estaba ahí escuchaba las palabras, o sea, lo que conocemos como los 10 mandamientos, Seret Dibro en hebreo, en su propio idioma. Entonces, esa manifestación en el monte Sinaí es similar a lo que sucede en Hechos con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que es algo sobrenatural. Aunque hoy quieran fingirlo, pueden fingir, pero no va a haber ni edificación y ahí no hay mensaje del Eterno. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en cada una de nuestras lenguas en las que hemos nacido? Y estos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque yo lo oí en mi idioma, el hermano que quizás estaba a mi lado lo oí en su idioma, ¿y qué es lo que? Para que podamos entender lo que nos está queriendo decir el relato. Don de interpretación de lenguas. Estos son los más relacionados de los 9 dones. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Un creyente en el ejercicio de este don de interpretación de lenguas recibe del Eterno en su dependencia de Él el significado del mensaje que ha recibido en el idioma que se ha expresado. Entonces debemos guardar los dones de todo intento de reducirlo, hermanos, a un nivel natural. Esto no es natural. Los dones son manifestaciones del Eterno, sobrenaturales. Y lo que sucede en ese momento es algo que podemos describir como un milagro, porque no está en nosotros, sino que se manifiesta en nosotros. La venida del Ruach HaKodesh, después de la resurrección de Yeshua, marcó el comienzo de un nuevo tiempo. Y por eso es fundamental que nosotros como creyentes conozcamos la importancia de la unción del Ruach HaKodesh y su obra en el creyente. Según la escritura, en Levítico 8:12, Moisés, por instrucción del Eterno, unge a Aarón para que éste sea el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y el texto bíblico dice, lo ungió para santificarlo. Esto quiere decir que Aarón fue dedicado, fue apartado, consagrado para el servicio del Eterno. Entonces ahí es cuando, después de que Moisés lo unge, viene la unción que trae con ello la consagración. Por eso, cuando hablábamos de que el Eterno le había revelado a la Ruesa el Malí que los pastores deben ser establecidos como orden natural de acuerdo a la escritura, es porque solamente así, haciendo las cosas de manera bíblica, como el Eterno ordena, es que se manifiesta la unción del Eterno en sus siervos. Esto no es inventado, lo estamos viendo en la escritura. Nos dice la escritura también en Primera de Reyes 19, del 15 al 16, que el Señor se le apareció a Elías y le delega ungir a aquellos que serían los reyes de Siria y de Israel. Y también le dice que debía ungir a quien le sucederá como profeta, o sea, a Eliseo. Aquí también vemos la unción para el ministerio, que es la unción que va a ser utilizada por el siervo para servir al Eterno. Nos enseña la escritura en Marcos 6:13 que Yeshua envió a los 12 discípulos a predicar y por el poder de Dios ellos predicaban y ministraban y hablaban y manifestaban y ministraban, echaban demonios, sanaban a los enfermos. Aquí vemos la unción del Espíritu trayendo sanidad y liberación. Nos enseña también la palabra en Primera de Juan 2, 27 al 28, que la unción del Espíritu nos instruye y nos enseña. Es la unción que nos capacita para no ser engañados, hermanos. Además de fortalecernos para que podamos ser fieles y permanecer fieles, confiados en el Eterno. La unción nos permite tener un mayor discernimiento espiritual y esto es lo que vamos a necesitar en los tiempos de persecución. Por eso, esto nosotros necesitamos saberlo y entenderlo.
justamente antes de iniciar los seguidores de Yeshua el ministerio, o sea, la gran comisión, vino el poder del Ruach HaKodesh. Y esto nos enseña que requerimos del poder del Espíritu de Dios, o sea, su Espíritu de santidad, para poder estar equipados con el conocimiento y el poder para poder llevar la Torá a los demás. Hechos 2, del 1 al 4, lo puede leer. Entonces es muy interesante tener en cuenta que la palabra del Eterno comienza enseñándonos en el libro de Génesis sobre el árbol de la vida. Y además nos dice que junto a él estaba el árbol del bien y del mal. Lamentablemente Adán y Eva desobedecen al Eterno y en vez de comer del árbol del bien y del mal, comen del árbol de la vida. El Espíritu de Santidad quiere guiarnos hacia lo correcto. Por eso cuando usted oye a una persona, no, que el Espíritu me revela, que no, que yo ya no tengo que guardar Shabbat, que no, que ya eso está obsoleto. Ore por la persona, porque ahí no se sabe qué espíritu está operando, pero definitivamente no es el Espíritu del Eterno. Porque el Espíritu siempre te va a llevar a la palabra. El Espíritu del Eterno siempre te va a llevar a Yeshua. Gracias al Eterno, la misma palabra del Señor nos enseña que el postrer Adán, o sea, Yeshua, vino a restaurar lo que había sido dañado. Ahora Él vive en nosotros y por eso es posible que tengamos victoria. No podemos vivir en derrota. Y esto lo hemos hablado. La hermana Lilia ha hecho estudios sobre el poder de la boca, sobre cómo nosotros debemos vivir con esa seguridad de que nosotros no estamos solos. Podemos sentirnos un día, ¿verdad?, apesadumbrados, porque quizás estamos viviendo dificultades, pero para eso estamos como cuerpo. Por eso no debemos aislarnos, porque unos con otros nos levantamos, nos restauramos, nos damos palabra de aliento, nos edificamos. Y por Él, por el Eterno, por su Espíritu, podemos hacer la voluntad del Padre, aunque tengamos dificultad, aunque tengamos adversidad. Por la unción y por los dones del Espíritu es que podemos avanzar y vencer. También aprendemos por la Escritura que el verdadero gozo lo alcanza el Hijo de Dios cuando hace su voluntad, cuando es obediente. Y por supuesto eso se debe a que también el gozo del Padre Celestial está en nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga. Y eso es una frase que usted va a ver mucho cuando yo escribo, porque así debe ser. El que tiene oído, oiga. Preste atención que lo que el Espíritu dice a las iglesias aquí, regresando a Apocalipsis. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Eterno. Entonces, es muy importante que en nuestra oración pidamos poder escuchar la voz del Espíritu. Como hijos del Eterno, podemos, con la fuerza, el poder y la autoridad de Yeshua, alcanzar la victoria sobre el doble ánimo, la tristeza, la depresión, la pereza, la frialdad espiritual, el desánimo y otras cosas que estorban el mover del Espíritu en la congregación y en nuestras vidas. Pero para esto, y esta es la parte que a muchos no les gusta, tenemos que caminar en obediencia, en amor, buscar la presencia del Eterno, ayuno, hermanos. Esto es lo que hace las cosas diferentes en nuestras vidas y que estos dones, que son la habilidad especial que el Eterno regala a sus hijos para la edificación del pueblo, podamos usarlos y puedan ser manifiestos en nuestras vidas. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don y todos los tenemos, que es el don de servir.
Ahora, recordemos algo importante. El Ruach HaKodesh es el que distribuye los dones según él quiere. Y tenemos un ejemplo maravilloso en la escritura. Abraham es un espejo profético del Padre que envía a Eliseo, el Espíritu Santo, con regalos a buscar la esposa, la novia de Isaac. Isaac es una semejanza de Yeshua y Rebeca es un ejemplo profético de la iglesia, de nosotros, recibiendo esos dones para edificación del pueblo. Ya vimos y hemos hablado de los dones. Ya vimos que no es algo que nosotros podamos manifestar de forma natural, sino que esto viene sobrenaturalmente sobre cada uno de nosotros. Ya vimos que los dones no son, hermanos, algo que podamos usar para nuestro beneficio personal. Es única y exclusivamente para el servicio del pueblo del Eterno. Ahora, ¿cuál es la relación entre los dones del Espíritu Santo y nuestros sentidos espirituales? Los sentidos del cuerpo y el alma. Tanto nuestro espíritu como nuestra alma poseen sentidos al igual que nuestro cuerpo físico. La escritura habla de un ojo espiritual, teniendo nosotros, ¿verdad? Un ojo natural. Entonces, los sentidos del cuerpo y del alma son conciencia interior de una vida natural, el entendimiento, el gusto por las impresiones de los colores, los sonidos, la percepción de lo bueno y lo malo, la audición, la visión, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, la audición, nuestro oído oye todos los sonidos, claro, si está funcionando correctamente, mediante impulsos que nuestro cerebro, nuestra alma, tiene la capacidad, primero se escucha, después se razona, ¿verdad? Eso es algo que el Eterno creó maravillosamente, ¿verdad? Y esos sonidos son manifestados, o sea, se cae un lápiz, tú sabes que algo cayó, y por la forma que cae muchas veces podemos saber si fue una moneda, si fue un celular, si se cayó un libro. La visión, los ojos reciben los rayos directos de la luz o sus reflejos de los objetos. Toda alma tiene un grado de inteligencia con la cual puede entender las ideas directas reflejadas en el pensamiento. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela y nos están enseñando matemáticas en la pizarra y el maestro dice, ¿vio cómo se resuelve? O sea, todo eso es procesado, vemos, pero todo eso es procesado en nuestro cerebro. El olfato, nuestra nariz percibe las moléculas que desprenden los objetos, por ejemplo, una fruta, y podemos ver su valoración, la composición, el gusto. Nuestro paladar distingue los diferentes sabores, dulce, salado, amargo. En algunos encontramos placer, principalmente en el chocolate, pero otros son un poquito más agrios y quizás esos son los que nos sanan. El tacto, no solo la piel siente, sino también muchos órganos internos como el riñón, el corazón también siente. Percibimos calor, frío, movimientos. El alma y el espíritu. El alma no solo tiene sentidos al igual que nuestro cuerpo físico, sino también poseen todos los órganos en forma correspondiente. Por ejemplo, el corazón, ¿verdad? Es el centro de nuestra vida. Entonces, el Eterno usa los 5 ministerios para ministrar los sentidos espirituales de su pueblo, para que mire con mayor claridad el camino. Entonces, un apóstol ministra con la vista, con el entendimiento. Los ojos reciben los rayos directos de la luz o sus reflejos de los objetos. Y podemos ver que eso se manifiesta a través de cómo nosotros en nuestro cerebro se interpreta lo que estamos viendo y se manifiesta. Génesis 3:6 dice que la mujer vio
que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir la sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. La administración a través de este ministerio es muy importante. Una persona que lo tenga maneja a los demás, los 4 otros ministerios. Estoy hablando del apóstol. Podemos ver cómo Yeshua sanaba al ciego, envió a ese hombre a lavarse los ojos al estanque de Siloé, que significa enviado, y la palabra que la Biblia utiliza en el pacto renovado para hablar de un apóstol es apóstolos, o sea, alguien que es enviado. Cuando un apóstol ministra al pueblo, este recibirá restauración en la vista, o sea, en los ojos espirituales. Juan 9:6 dice, habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro con los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Un profeta ministra con el tacto, pero también con el gusto, el olfato y el oído. Segunda de Corintios 2:16 dice, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es el profeta que ministra a aquellos que ya están muertos espiritualmente y los levanta para, para que su espíritu pueda dar una adoración agradable a Dios con un aroma de perfume agradable, olor a vida. ¿Cómo es esto posible, Marley? Bueno, hemos hablado que el don de profecía sirve para que la persona reciba un mensaje, una palabra de su vida que solamente esa persona puede saber. Esa persona estaba muerta, ¿verdad? Estaba alejada del pueblo del Eterno, quizás de lo que una vez creyó, y a través de esa manifestación, esa persona puede recibir vida y volver a los caminos del Eterno. Dios quiere ministrar el tacto de su pueblo, porque escrito está que señales como las sanidades, las resurrecciones, ocurrirían si usamos la imposición de las manos. La unción profética se utiliza aquí para esta ministración. El evangelista ministra el oído, pero también el gusto y el tacto. El oído tiene que ver mucho con la fe, con la emuná y por ende con la obediencia. Es así que el Eterno lo primero que manda a su pueblo es escuchar, Shema, que viene, ya sabemos, de la raíz Shama, que quiere decir oír inteligentemente, oír y actuar, o sea, hacer una acción. Y es de esta palabra que salen nombres como Samuel y Simeón. Cuando llega un evangelista y predica el mensaje que conlleva este ministerio y ministra, abre los oídos de aquellos que empiezan a recibir la palabra del Eterno para que oyendo crean y lleguen a ser discípulos, luego obreros y luego siervos. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yeshua. Cuando el pueblo del Eterno dispone su corazón para oír la palabra, viene esta palabra y abre el oído. Y entonces viene la fe, la emuná. El Eterno quiere que su pueblo escuche su palabra. Es por esto que envía a diario pan, alimento espiritual, para que estemos conectados con Él, para que podamos obedecerle y hacer su santa y bendita voluntad. Y debemos esforzarnos. El pastor ministra con el olfato, pero también con el gusto y el tacto. El olfato es donde está nuestro discernimiento, hermanos. Isaac era descendiente de un pastor de ovejas que fue Abraham. Isaac llegó a desarrollar ampliamente su sentido del olfato y solo quien tiene un buen olfato espiritual puede ministrar este sentido del pueblo. Marley, ¿cómo sabemos eso? Génesis 27:27 dice, y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Estoy hablando de cuando Isaac bendijo a Jacob. Por eso muchos rabinos dicen que Isaac en el fondo sabía que ese no era Esaú.
El maestro ministra el gusto, pero también el oído. Aquí entendemos que el Eterno nos habla con claridad sobre utilizar el sentido del gusto para distinguir cuando un mensaje no es de bendición o es de edificación, cuando un mensaje es mitad verdad y mitad enseñanza de hombre. Cuando el profeta Eliseo detectó con discernimiento que había muerte en la olla del potaje, luego utilizó flor de harina, o sea, sana doctrina, para sanar esa comida. También nos ha dado paladar para desgustar un suculento mensaje de la palabra. Job 12:11 dice, ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Entonces, hermanos, nosotros tenemos sentidos físicos y sentidos espirituales. Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, nuestros sentidos, nuestros dones son otorgados a nosotros, no para la edificación, no para que nosotros, para edificación nuestra, pero también del pueblo, no es para beneficio propio, es para que nosotros podamos hacer correctamente y eficazmente la obra del Eterno aquí en la tierra. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Entonces voy a parar la grabación para dar oportunidad